de búsqueda de un mayor conocimiento a efectos de tener más líderes que ayuden precisamente a la construcción de una Cartagena sostenible. Vamos a iniciar este programa con la intervención de María Angélica García Turbay, que es la directora del EPA, directora y fundadora del EPA. Durante más de 12 años ella ha dedicado su trabajo profesional precisamente a la construcción de una conciencia ambiental y sobre todo de una institucionalidad que permita la protección del patrimonio ecológico de los cartageneros. María Angélica, tienes la palabra. Su ponencia es sobre la gestión ambiental urbana. ¿Quién me puede ayudar pasando? ¿Será que la hago? Sí. Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio que hemos abierto para ustedes, para que desde el binomio sociedad-estado podamos construir la Cartagena sostenible que todos anhelamos. Colombia ha pasado por un proceso de transformación profunda en los últimos 60 años de manera especial, por cuanto hemos pasado de ser un país predominantemente rural a ser un país predominantemente urbano. En el censo de 1935 se estableció un porcentaje muy inferior al 50% que vivía en las ciudades. Sin embargo, hoy en día se estima que el 74% de la población colombiana vive en el área urbana. Cuando ya no tenemos 100, 200, 1000 personas viviendo en una ciudad, sino que ya tenemos 1 millón o más, esto implica que estas personas van a necesitar que se les provea de todo tipo de servicios. Y esos servicios, para la prestación de esos servicios se requiere el uso y la generación de impactos sobre el ecosistema. Entonces, para todos los ciudadanos, se impone entonces un reto diferente, ¿verdad?, en la administración y en la vivencia de ese ecosistema que constituye entonces la ciudad. Vemos entonces que en las áreas urbanas tenemos unas entradas y unas salidas. ¿Qué se requiere para esa provisión de servicios? Energía, alimentos, agua, materias primas, producto manufacturado, dinero, información. ¿Y qué sale después de la prestación de los servicios? Desechos sólidos. Ok, gracias. Desechos sólidos, calor residual, contaminación de la atmósfera, de los cuerpos de agua, ¿sí?, gases, efecto invernadero, ruido. En el caso de Cartagena, el impacto que se ha generado con el desarrollo sobre el ecosistema es vastísimo. Tenemos en primer lugar la contaminación de los cuerpos de agua. Entonces hemos rellenado nuestra línea de costa, hemos talado el manglar. Aquí vemos un caso del caño de Juan Angola, ¿sí?, donde vemos en el sector de la Unión, que es ese que se muestra ahí, en donde ya está el caño casi estrangulado, afectando el flujo y reflujo de las aguas, ¿sí? Nos encontramos entonces también con contaminación de playas, contaminación de nuestras áreas de manglar, congestión vehicular. Congestión vehicular, ¿sí?
con todas las emisiones atmosféricas que generan no solo las fuentes móviles, sino también las fuentes fijas, el ruido, basureros satélites y en general la mala gestión de los residuos sólidos. Tenemos entonces déficit de áreas verdes en la ciudad. La ciudad ha crecido y se ha planificado de cierta forma sin tener en cuenta el componente ambiental. Entonces aquí tenemos que en la planeación de nuestro sistema masivo de transporte dejamos unas especies de gargantillas en donde los árboles no pueden crecer de manera adecuada, ¿sí? Prácticamente solo se dejó espacio para especies arbustivas, ¿verdad? Para plantas ornamentales, y no se tuvo en cuenta el clima de la ciudad y que nosotros necesitamos unos buenos árboles que nos ayuden a mitigar el calor. Vemos entonces cómo la mancha gris sigue creciendo. En este plano de la ciudad de Cartagena se evidencia cómo la ciudad, todas las ciudades en general, ¿verdad? Y muy particularmente en el caso de Cartagena, las ciudades se expanden devastando la cobertura vegetal y reemplazándola por cemento. Y esto genera una isla de calor y genera problemas de escorrentía, porque ya las aguas, ya el suelo no filtra las aguas. Entonces impone unos retos diferentes en la administración de los recursos naturales. Esta es una situación que debemos cambiar para llegar a ser realmente una ciudad sostenible. ¿Qué es una ciudad sostenible? Es aquella que se construye, se planifica y se gerencia de manera tal que todos los ciudadanos hagamos uso de los recursos naturales, pero garantizando la sobrevivencia de los mismos para las generaciones venideras. Antes de comenzar la conferencia hablaba con unos buenos amigos que nos están apoyando ahora desde el EPA, y les comentaba que el reto primordial en Cartagena es que el desarrollo sostenible te pone a mirar hacia el futuro. Poner a esta población a mirar hacia el futuro cuando necesitan resolver su problema del hoy es realmente un gran reto. Cuando necesitan solucionar su problema alimentario del hoy. Y tú les puedes decir que entonces que no pesquen estos peces pues antes de desovar, porque necesitan, porque no va en contravía de la seguridad alimentaria. Este es un gran reto que tenemos desde la administración pública. Desde el EPA hemos iniciado una serie de acciones que le apuntan a mejorar la gestión ambiental urbana. Además de las actividades ordinarias que se vienen realizando desde hace años al interior de la entidad, hemos realizado o venimos desarrollando unas nuevas actividades que queremos mostrarles en el día de hoy, que se encuentran todas en desarrollo. Tenemos la zonificación de los manglares urbanos. Se estima que 395 hectáreas de manglar se encuentran en las líneas de costa dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital. Ya el diagnóstico se encuentra elaborado, los lineamientos fueron presentados ante el Ministerio de Ambiente y actualmente nos encontramos en espera del certificado que emite Mininterior sobre la existencia de minorías étnicas. Estamos haciendo el montaje del sistema de vigilancia de calidad del aire. Si hay algo que realmente nos impide administrar en debida forma el ambiente urbano, es la ausencia de línea base ambiental, ¿sí? Porque hemos administrado con base en los pareceres de los directores del momento. Si queremos administrar sobre bases realmente científicas, tenemos que construir esa línea base. Nosotros estamos adecuando los puntos para hacer el montaje de los equipos mediante los cuales vamos a monitorear, a medir la calidad del aire en la ciudad de Cartagena. ¿Cuáles son las ventajas de medirla? Que podemos identificar y caracterizar las fuentes, determinar el cumplimiento de la normatividad nacional sobre emisiones atmosféricas, evaluar las estrategias que tenemos desde la autoridad ambiental, ¿sí? Evaluar los riesgos para la salud humana y para el ambiente. Vamos a montar 5 equipos, uno en Cardique, otro en La Bocana, otro en la base naval, en la estación de policía de Olaya Herrera, y el 5.º equipo va a estar en Reficar. De esta manera abarcamos
las 5 áreas que fueron previamente establecidas. Esperamos medir PM10 y PM2.5, que es el que más, material particulado 2.5, que es el que más daño genera a la salud humana. Además, paralelamente vamos a montar unas estaciones meteorológicas. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Presión barométrica, temperatura, humedad relativa, radiación solar, pluviometría, esto es muy importante para dirección y velocidad de los vientos. De manera que por primera vez vamos a poder tener sí, el mapa térmico de la ciudad. Sé que hay una base de pluviometría en el aeropuerto, pero necesitamos más. Ya teniendo 5 puntos de muestreo, con los años vamos a tener una buena información para toma de decisiones. Este es el mapa donde van a estar ubicados los puntos. Además, nos encontramos implementando el sistema de monitoreo de calidad de las aguas. Si hay un tema que es realmente relevante en nuestra ciudad, es la contaminación hídrica. Sin embargo, no la medimos. Actualmente hacemos algunos monitoreos con el INVEMAR y con Cardique. Sin embargo, al montar este sistema en el sistema de caños y lagunas internas completo, incluyendo algunos canales y arroyos que actualmente no están siendo monitoreados, vamos a poder identificar de mejor manera las fuentes de contaminación, medir la calidad del agua con el ICA, ¿verdad?, que básicamente mide las condiciones físico-químicas de las aguas superficiales. Actualmente nos encontramos elaborando los estudios previos para el montaje de la red. Además se encuentra en ejecución un convenio de Ecopetrol, que suscribimos con Ecopetrol, en donde gestionamos 530 millones de pesos. Una de las actividades es la limpieza de 10.000 metros cuadrados de manglar. Esto es muy importante por cuanto el manglar rojo especialmente, que es el colonizador de la primera línea de costa, por esas raíces enmarañadas, cuando se va a anclar, nuevamente la raíz encuentra residuos sólidos y le hace perder estabilidad, ¿verdad? Entonces nos encontramos limpiando 10.000 metros cuadrados de manglar que esperamos sea extendido en el transcurso del año. Adecuación de zonas verdes de Transcaribe. Le hemos pedido al director de Transcaribe que nos libere 3 zonas verdes. Una es la Glorieta de Santander, que se encuentra frente a la bodeguita, al muelle de la bodeguita, la Glorieta del Castillo de San Felipe y la intersección de la bomba del Amparo. Esperamos este año comenzar a implementar elementos novedosos en el componente vegetal del distrito que nos pondrían en la vanguardia, o sea, estaríamos a la vanguardia a nivel internacional. En la Glorieta de Santander implementaríamos techos verdes en las estaciones de Transcaribe, que actualmente se están haciendo en las estaciones del metro en España, ya se hizo en Canadá, ¿verdad? Y seríamos la primera ciudad en Colombia en implementar techos verdes en espacios públicos. Las ventajas son enormes. La principal ventaja, bueno, tiene ventajas desde el punto de vista paisajístico, pero también disminuye en 15 grados centígrados aproximadamente la temperatura, entonces eso es muy importante. Estos son ejemplos de techos verdes en otras ciudades. Asimismo, vamos a comenzar a trabajar jardines verticales en la ciudad. Siempre nos hemos quejado de que no hay espacios idóneos para la siembra de árboles dentro del perímetro urbano. Sin embargo, hay que ser innovadores y creativos, y también seríamos la primera ciudad en incorporar en el mobiliario urbano jardines verticales. Actualmente estamos construyendo la prueba piloto en las instalaciones del EPA. Diplomados en gestión ambiental urbana. La principal herramienta para la buena gestión es la educación. No hay una mejor herramienta para lograr transformar la conciencia de los ciudadanos. Y es que a la gente, las normas ambientales principalmente se incumplen por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces hay que explicarle a las personas no solo cuáles son las prohibiciones, sino también la razón de ser de esas prohibiciones. Porque cuando yo entiendo la razón de ser
de las prohibiciones, cuando yo entiendo por qué no debo talar el árbol y todos los servicios ambientales que cumple, por ejemplo, en el caso de tala de árboles, entonces yo me acojo voluntariamente al cumplimiento de las normas, ¿sí? Entonces nos hemos puesto en esa tarea, hemos abierto conjuntamente con el Tecnológico de Confenalco 2 cortes del Diplomado en Gestión Ambiental Urbana, en donde hemos dotado a estos ciudadanos y funcionarios públicos también de las herramientas primordiales para que ellos desde su rol de ciudadanos puedan ejercer un control social, ¿verdad? O para que puedan ejercer en buena manera sus funciones públicas. Entonces, hemos capacitado a la gente sobre planes de ordenamiento territorial, sobre cambio climático, herramientas jurídicas para la protección del ambiente y sobre formulación de proyectos. Esos son los 4 ejes temáticos que hemos desarrollado en este diplomado. Ejecución de las políticas de producción y consumo sostenible. Fuimos la primera autoridad ambiental en Colombia en suscribir con ANDI un acuerdo sobre la recolección de residuos eléctricos y electrónicos y de pilas. En efecto, en el mes de marzo iniciamos la campaña más exitosa a nivel nacional de recolección de RAE, ¿verdad? Sabemos que estos residuos que tenemos en nuestra casa, como computadores, impresoras, cargadores, celulares, ¿sí? Mientras los usamos, no nos generan mayor contaminación. Sin embargo, cuando lo mezclamos con el resto de residuos orgánicos y ellos van al relleno sanitario, comienzan a soltar todos esos elementos que contaminan el suelo, el aire y el agua, ¿sí? Entonces hemos recogido con corte 30 de julio casi 30 toneladas de RAE. En toda Colombia, de acuerdo a información de ANDI, se han recogido 120. Entonces, ha sido catalogada como la campaña más exitosa y esperamos superar ampliamente esa cifra con corte 31 de diciembre. Asimismo, firmamos en días pasados un convenio de producción y consumo sostenible con el sector de la construcción. A través de este convenio esperamos elaborar una guía ambiental para los constructores, establecer incentivos, ¿verdad?, para que la aplicación de principios de slow home en la construcción de viviendas y edificios aquí en Cartagena. Y de esta manera esperamos incorporar de manera fuerte el componente ambiental en este sector. Una de las preocupaciones principales con los constructores es la disposición de residuos sólidos, especialmente de escombros. Esperamos plantear que a través de las mesas de concertación se puedan plantear soluciones conjuntas. Ya se ha hablado incluso de una trituradora de escombros para poder reusar estos residuos. Asimismo, con la ANDI se está concertando también un convenio de producción y consumo sostenible. Nos encontramos implementando Vital, que es una ventanilla única, presencial y virtual, a través de la cual brindaremos asesoría a las empresas y a los usuarios en general. Actualmente se encuentra habilitada para quejas. Es decir, usted puede entrar a través de nuestra página web a Vital e interponer las quejas que considere y monitorear, y puede saber exactamente en cada momento qué funcionario tiene su queja, ¿verdad?, y cuánto tiempo lleva con la misma, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ahorra el ciudadano pues el ir hasta ese lugar. Incluso a futuro, todas las licencias, planes de manejo, todos los documentos ambientales de control o de manejo pueden ser solicitados a través de Vital. Esta es una herramienta clave en el desarrollo de las actividades misionales del EPA de control y seguimiento. Con la Universidad Javeriana nos encontramos elaborando los lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Arbolado Urbano. Antes se hablaba de hacer el censo del arbolado urbano. Hoy estamos hablando de hacer el muestreo del arbolado urbano a través de una metodología americana que se llama iTree, que es la más usada en el momento y que además es más costosa. Mientras el censo vale 600 millones de pesos con esta metodología, y con el apoyo de todo el grupo de investigador de la Javeriana nos salen 80 millones de pesos,
¿sí? Además tiene innumerables ventajas. Con el censo vamos a saber cuáles son las especies que están cumpliendo de mejor manera la función ambiental, las más riesgosas, ¿verdad? Cuál es el estado del componente vegetal del distrito, y nos va a marcar una tendencia con un error del 5%, o sea, realmente es una información que nos sirve para administrar el arbolado urbano de la ciudad. Y este va a ser un plus del estudio, a verificar qué tanto incrementa el valor comercial de la propiedad el hecho de tener un árbol en el jardín, ¿verdad? De esta manera motivamos a la gente a que no los tale. O sea, si yo me doy cuenta que me incrementan un 10, 15%, que es lo que estimamos, entonces yo voy a proteger y a guardar ese arbolito que tengo en el frente de mi casa, ¿sí? Para que la gente se apropie de los árboles que cumplen una función tan importante, sobre todo en una ciudad como Cartagena. Con la Universidad Javeriana también hemos desarrollado, ya concluimos la semana pasada la fase de investigación de la calculadora de la huella de carbono, como una estrategia pedagógica que nos permita disminuir de alguna forma la emisión de CO2 y de esta forma todos los efectos que generan los gases de efecto invernadero. La idea de esta calculadora es que se pueda acceder a través de la web y bajar a PC o a smartphone, y además hacer una herramienta que nos sirva de apoyo para los PRAEs y sensibilizar a los niños. De esta manera levantaríamos una nueva generación con unos valores más amigables con el ambiente. Finalmente, que ya me acaban de jalar las orejas, ya voy a terminar. Desde la entidad hemos asumido este año un compromiso muy serio en contra de la corrupción y un compromiso muy serio a favor de la transparencia. Ese compromiso se ha evidenciado en 3 herramientas que hemos implementado al interior de la entidad. Primero, el SICOPBI, que es una plataforma a través de la cual se programan las visitas de control y seguimiento ambiental y se puede monitorear a cada momento dónde se encuentran los funcionarios y además el tiempo que tienen para rendir informes. Paralelamente hemos activado una línea de transparencia y una línea anticorrupción. Cuando llega el funcionario del EPA a su empresa, lo primero que debe hacer es la llamada de verificación. Con esa llamada de verificación, el trabajador de la empresa que atiende la visita, ¿verdad?, puede tener información sobre si el funcionario fue o no asignado a esa visita en esa fecha y hora, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado con casos de excontratistas que incluso a principio de año estaban haciendo visitas. Entonces, de esta manera hemos implementado un control eficiente asociado a nuestros procesos de control y vigilancia y control y seguimiento ambiental. Asimismo, hemos elaborado un protocolo muy estricto sobre la realización de este tipo de visitas técnicas. Estas son las actividades que desde el EPA venimos desarrollando y que le apuntan a la mejora de la gestión ambiental dentro del perímetro urbano. Muchísimas gracias por su atención. En el desarrollo del seminario vamos a tocar una serie de puntos que son parte también de la gestión urbana y que obviamente estarán en lo que recojamos en las relatorías. Por supuesto que esto tiene que ver no solamente con el EPA, sino con el resto de las entidades que deben ejercer la autoridad en relación con los controles, la protección sobre las zonas de bajamar, que son tan vitales en el caso concreto nuestro, y el tema del uso del suelo, que en Cartagena ha tenido una tradición compleja, ¿no? Bien. En el programa me corresponde en este instante hablar sobre las dimensiones de la sostenibilidad.
Todos hablamos de sostenibilidad. De hecho, ya es una palabra que está como acopiada a nuestra cotidianidad, ¿no? Hablamos, la actividad tiene que ser sostenible, la construcción tiene que ser sostenible, la gestión tiene que ser sostenible. Y muchas veces, cuando uno pregunta, ¿usted sabe cuál es el origen de lo sostenible? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Está el mundo siendo sostenible? No tenemos una información muy detallada al respecto, ¿no? Me propuse en el día de ayer y de antes de ayer hacer un repaso muy a fondo de lo que Naciones Unidas en este momento está haciendo en torno a determinar el tema de la sostenibilidad. ¿Para dónde vamos con la sostenibilidad? ¿Qué se ha hecho a partir de la concepción de sostenibilidad que se ha venido desarrollando, yo me atrevería a decir, desde la Conferencia de Estocolmo en 1972? De la Conferencia de Estocolmo en 1972 es nada más ni nada menos que el arranque de la preocupación universal o mundial, digámoslo mejor así, por cómo producimos, qué producimos, al producir qué daño hacemos, cuál es el nivel del sufrimiento humano, y por supuesto el establecimiento de los lineamientos que han sido fundamentales para la evolución de todo el derecho ambiental y de todas las obligaciones ambientales que hoy en día estamos obligados a cumplir y acatar, tanto los entes públicos como los entes privados. Después de Estocolmo surgió un informe de Naciones Unidas presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, que se conoce como Nuestro Futuro Común. Nuestro Futuro Común, o en su nombre original, que fue el informe Brundtland. Este informe Brundtland se trabajó para analizar la situación del mundo y lo encabezó la ex premier noruega, entre otras cosas la única mujer que ha sido premier en Noruega durante 3 veces, durante 3 ocasiones. Harlem Brundtland trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino de la sociedad global se había tomado sobreexplotando los recursos naturales y usando el medio ambiente como vertedero, y que esto definitivamente estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando cada vez más gente en la pobreza y en la vulnerabilidad. El propósito del informe fue entonces encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo. Y para lograrlo, siguiendo el lineamiento participativo formulado en Estocolmo en 1972, destinaron 3 años a audiencias públicas y recibieron, óigase bien, más de 500 comentarios escritos que fueron analizados por distintos científicos y políticos provenientes de 21 países que además representaban diferentes ideologías. Margarita Merino de Botero, que fue la primera directora del INDERENA y que aún vive, tuvo la posibilidad de representar a Colombia en ese evento. Ella hoy en día dirige el Colegio Verde en Boyacá. Es uno de los puntales de la historia ambiental de Colombia. El libro indica que el trabajo de tantas personas con historias y culturas diferentes hizo que fuera necesario fortalecer el diálogo, por lo cual el resultado es más de lo que cualquiera de ellos hubiera conseguido individualmente. El documento postuló principalmente que la protección ambiental
había dejado de ser una tarea nacional o una tarea regional para convertirse en un problema global. Allí surge un concepto que muchas veces no tenemos en cuenta y que es vital, que es el término de lo local. Aquello que pasa aquí no impacta solamente aquí. Un pez que nace en la Ciénaga de la Virgen perfectamente puede terminar en la mesa de alguien en La Habana, ¿por qué no? O incluso más lejos, si es pescado y llevado a otro lugar. O sea, el mundo es cada vez más pequeño, aunque conserve su tamaño. Allí, en ese informe, renació un mandato imperativo, que es que todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación actual. También señaló que debíamos dejar de ver el desarrollo y el ambiente como si fueran cuestiones separadas. En el informe se dice, ambos son inseparables. Por último, señala que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no tenían desarrollo. Era de todos. Ya no se trata de que los pobres siguieran el camino de los ricos. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. La importancia del documento no solo reside en el hecho de lanzar el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sino que este fue incorporado a todos los programas de Naciones Unidas y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Nuestra Constitución visionaria, pionera, en el año 91, antes de Río, en su artículo 333 sobre la actividad económica y en el 334 sobre la dirección general de la economía a cargo del Estado, lo previó antes de esa conferencia de la Tierra, el desarrollo sostenible. Es como lo pide el informe Brundtland y lo determinó Río de Janeiro en el 92, el modelo de desarrollo sostenible, el consenso global de, independientemente de la libertad de empresa, y pongo comillas, lo que dice la Constitución, racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente obtuvo consenso político en torno al desarrollo a partir de reconocer como ejes del desarrollo sostenible los siguientes: pobreza, ya María Angélica lo tocaba, ¿sí? ¿Cómo le exigimos a alguien que está en pobreza que no coma, si comer significa destrozar el ambiente? Lo que sí le podemos exigir al poderoso, que no destroce el ambiente, ¿sí? Porque ya veremos que esa es la base sustancial de todo. Entonces los 4 ejes son pobreza, población, tecnología y calidad de vida. Este es un tema muy interesante. Calidad de vida y pobreza se tocan desde una manera diferenciada. Entre otras cosas porque uno puede ser pobre pero tener elementos de calidad de vida. Por ejemplo, servicios públicos, aseo, luz, agua, y puede uno tener pobreza. Ojo, dice, se planteó entonces hacer una transición rápida en el mundo hacia la sostenibilidad, dejando claro que la actividad económica no puede continuar bajo la bandera de los negocios como siempre. Algo que muchas veces nos toca en esta ciudad reprimir diciendo no todo se vale, no todo se puede. O sea, no todo es que el negocio sea rentable para el que invierte, sino que también sea rentable para todos. Es decir, que no se puede subvalorar los servicios y la capacidad de soporte que da el capital natural a la sostenibilidad de la vida.
Y surge ese concepto importante a tener en cuenta, el capital natural. Así como hay un capital financiero, pues hay un capital natural que tiene un enorme valor, sobre todo si ese capital natural sí es, digamos, no retornable, agotable, no renovable. En los límites ambientales del crecimiento quedó claro que la degradación de los recursos naturales, óigase bien, es empobrecerse mientras la sociedad crece. Y ejemplos sobran. Por ejemplo, la carretera que se hizo de Barranquilla a Santa Marta. Por no hacer unos puentes, por ahorrar en unos puentes, significó la pérdida de miles de hectáreas que ahora ha tenido que invertirse todos los recursos del mundo para poderlas rehacer. O cuando se destroza un ecosistema porque la necesidad económica lo determina. O lo que pasó en la bahía de Cartagena cuando la emisión de mercurio, que ahí lo tenemos en la bahía de Cartagena, 1000 años para degradarse, porque era más rentable, porque simplemente la sustitución de importaciones ofrecidas daba la posibilidad que la bahía de Cartagena fuera el vertedero. Bien. Entonces, degradar los recursos naturales es empobrecerse mientras la economía crece. El éxito económico no es tal si se destruye la naturaleza, que es el capital natural. De allí surge entonces la planeación y las zonas de protección, las restricciones en la minería, en las zonas de páramo y en los parques o reservas naturales, la sanción a la construcción o explotación de las orillas de la zona costera que destruyen los manglares, la represión a la urbanización ilegal que cambia el uso del suelo y elimina los servicios ambientales de una manera irresponsable. Y por ello y para ello entonces existen los límites y los controles de los vertederos, cada vez más severos, cada vez más vigilados por las propias comunidades, hoy empoderadas de su derecho a la salud y de su derecho a la calidad de vida. También por eso la tecnología ha desarrollado instrumentos, técnicas, prácticas para mitigar estos impactos ambientales. En lo sostenible, la economía, óigase bien, es un subsistema de la tierra finita y no creciente. De allí la necesidad de ahorrar en el uso de los recursos, reusar, reciclar, usar sin abusar, que es algo que tiene que estar en la conciencia del ser individual y del ser social. En la comprensión del tema de la sostenibilidad, es básico comprender que el ecosistema global es la fuente de todos los elementos materiales que alimentan el subsistema económico y es el vertedero de los desechos. Y por supuesto, valorar que ante la necesidad de satisfacer las necesidades del crecimiento poblacional y la demanda de bienes y servicios, ahora el mundo, sin cambiar de tamaño, es más pequeño y los impactos ambientales son más crecientes. Un dato reciente que impresiona y alarma, dice que en Colombia, toneladas día, producimos 30.000 de residuos sólidos. De esas 30.000 toneladas días, solo se reusa 5.500 toneladas. El resto están a cielo abierto, en las orillas de los acuíferos, en los botaderos que hoy en día se tecnifican, pero que sin duda generan impacto. Los rellenos sanitarios son una metodología de eliminación, pero no es la tecnología de punta. La tecnología de punta permite un ahorro mucho mayor y un reuso mucho mayor. Y otro dato que hoy aparecía en estos días en el periódico El Tiempo, que asombra, ¿no? Dice, Colombia ha mejorado en la depredación de sus bosques. No sé si vieron la noticia, el ministerio daba
muy alentadora además esa noticia. Dice, el año pasado fueron algo así como 120.000 hectáreas de bosque destrozado y entonces rebajamos a 90.000 hectáreas día. ¿Sí? Es algo verdaderamente impresionante. En el 2012, en la conferencia de Río +20, se proclama, y viene un elemento que no tuvo en cuenta Brundtland, la erradicación de la pobreza como el mayor problema que afronta la humanidad, y superarla es la condición indispensable del desarrollo sostenible. En los análisis que se van a hacer aquí del plan de desarrollo, en lo que vamos a ver durante estas 2 mañanas, sin lugar a dudas vamos a tener que entrar a analizar cómo en la ciudad de Cartagena estamos trabajando el tema de la erradicación del hambre, de mejorar el índice de Gini. Se establece en las conferencias que erradicar la pobreza implica modificar las modalidades insostenibles y la promoción de los consumos y producción sostenible, y léase bien, la protección y ordenación de la base de los recursos naturales existentes en cada nación. Plantea el crecimiento sostenido, oiga bien, inclusivo y equitativo, creando mejores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos como complemento del cumplimiento de los objetivos del milenio. Promueve la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, que constituye, entre otras, que es lo que contribuye al desarrollo económico, social y humano, y facilita al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia. Palabra que tiene que volverse tan común como comer, o como salir, o como caminar. La resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y los problemas en ciernes, crecientes, como los tocaba María Angélica en su exposición. La declaración reafirma que para lograr los objetivos del desarrollo necesitamos instituciones de todos los niveles que sean cada vez más eficaces, más transparentes, más responsables y más democráticas. Expresa la firme decisión de abordar los temas de la conferencia, promoviendo una economía verde como contexto y la erradicación de la pobreza en el marco institucional del desarrollo sostenible. Recalca que el desarrollo sostenible exige medidas concretas y urgentes y advierte que solo se puede lograr ese desarrollo forjando una amplia alianza entre las personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, trabajando juntos a fin de lograr el futuro que queremos para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Y advierte que los efectos adversos del cambio climático afectan a todos los países y debilitan la capacidad de todos ellos, y en particular de los países en desarrollo, que los afecta para poder lograr su desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, poniendo en peligro así la viabilidad y la supervivencia de las naciones. Por consiguiente, recalca que para luchar contra el cambio climático se necesiten medidas urgentes, no palabras, medidas urgentes. Ponerlo en el escenario de lo prioritario, sobre todo en ciudades como la nuestra, que son ciudades que viven dentro del agua, con un aumento del nivel de las aguas que ya sabemos que es irreversible. Medidas urgentes y ambiciosas, presentes y futuras. Reconoce que la subsistencia, el bienestar económico, social y físico y el patrimonio cultural de muchas personas, especialmente de los pobres, dependen directamente de los ecosistemas. Y de allí la necesaria lucha por su preservación. Finalmente, se acaba el tiempo, pero
Este texto lo van a poder ustedes tener completo, si lo desean. Yo lo entregaré a la mesa para que quien lo quiera lo pueda mirar. Reconoce que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones, observando que algunos países se reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. No solamente son los derechos del hombre, son también los derechos de la naturaleza, que tiene que tener defensores, como de hecho lo hemos sido seguramente muchos de los que aquí estamos y que elevamos esa reivindicación, el derecho a la naturaleza a ser respetada, a ser pensada como algo esencial en nuestras vidas. Muchas gracias. Exactamente 20 minutos. ¿Sí? Hemos cumplido 20 minutos y 20 minutos. Siempre se quedan muchas cosas por decir, pero tenemos que avanzar, retomar el ritmo por aquello de la excesiva puntualidad que los cartageneros tenemos para abordar nuestros retos. A continuación, vamos a tener la intervención del INVEMAR, que va a hacer una ponencia sobre el tema del cambio climático. Aquí está Ani Paola Zamora, que va a hacer una presentación al respecto. Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ani Paola Zamora, soy economista, trabajo para el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR en todos los temas relacionados con gestión en zonas costeras, específicamente lo que tiene que ver con técnicas e instrumentos de planificación. Hoy les tengo una charla para presentarles, se llama Los impactos del cambio climático, la adaptación y los vínculos con el desarrollo sostenible para la ciudad de Cartagena de Indias. Inicialmente quiero hacerles un contexto general sobre qué es zona costera, para que partamos de unificar el concepto de zona costera, qué se entiende para el país como zona costera, y a partir de allí cuáles son los impactos que se tienen identificados para Cartagena de Indias. Como todos sabemos, el ser humano siempre ha utilizado el espacio costero para usos, principalmente como un espacio natural. En la charla anterior ya han venido hablando los diferentes aspectos relacionados con los espacios naturales, como espacio de asentamientos humanos, como espacio de instalaciones para infraestructura, como emisor y receptor de vertidos, como defensa del mismo territorio. En sí, la zona costera tiene una gran importancia para el país,
Por eso, su análisis debe partir desde un enfoque integrado de manejo en el que se puedan compatibilizar los usos, bien sea dentro de ese mismo espacio que tenemos definido como zona costera y los espacios circunvecinos. Según la Política Nacional de Zonas Costeras, la zona costera es un espacio del territorio nacional que presenta características naturales, demográficas, sociales, económicas, culturales, propias y específicas de la zona costera. O sea, es un territorio único que presenta unas particularidades que deben ser vistas desde un enfoque ecosistémico. En ese espacio de zonas costeras existen personas, existen actividades económicas, existen instituciones, todas tomando decisiones en ese espacio y con relación a esos recursos que allí existen y que de una u otra forma inciden en las modificaciones del territorio, o en la modificación del espacio costero. En Colombia existe una particularidad y es que la zona costera como tal, a diferencia del centro del país, no está tan llena de población, o sea, no hay mucha población. Sin embargo, la tendencia histórica nos muestra una tendencia creciente en casi todos los departamentos costeros. En el Caribe colombiano, las poblaciones costeras no están asentadas a lo largo de todo el litoral, sin embargo, hay unos centros poblados que además tienen una gran importancia económica. Caso Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, que es donde se concentra la mayor cantidad de población. Y es en estas áreas en donde además se dinamiza todas las actividades económicas que tienen un aporte importante en el Producto Interno Bruto Nacional y de lo cual depende el país para desarrollarse. ¿Qué ha generado ese crecimiento poblacional sobre estas áreas o qué ha generado de que estas áreas cada vez adquieran mayor importancia para el país? Se evidencia para la zona costera colombiana en general el desarrollo incontrolado de muchas actividades económicas. Nos encontramos con zonas en donde antes tenían un ambiente natural, presentaban un valor ecosistémico y ahora se están desarrollando para el establecimiento de puertos, hoteles, es más, para el mismo crecimiento de los asentamientos urbanos o humanos en la zona costera. Eso explicado por el rápido crecimiento demográfico y que además está relacionado con el incremento de los procesos naturales costeros. ¿Por qué está relacionado? Porque justo es en estas áreas, por ser únicas, con características ambientales especiales, son zonas de transición donde el clima presenta unas características diferentes al resto del territorio. Y esto hace que las zonas sean mucho más vulnerables a los eventos naturales y que cada una de estas acciones que se han venido realizando sobre el territorio hayan generado modificación en la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y además conflictos de uso y competencia sobre estos territorios. ¿Qué se requiere para el manejo de estos territorios? Se requieren implementar ya medidas de manejo y que estén articuladas a estrategias de desarrollo sostenible, no solamente que se piense sectorizadamente en medidas para atender cierto sector económico, sino que se piense integradamente y cómo se atienden estas acciones sobre el territorio. Viendo la zona costera como un área que puede verse afectada o que ya muestra evidencia de los impactos del cambio climático, tenemos que a nivel mundial el aumento de la temperatura es cada vez mayor. Eso lo demuestran las diferentes mediciones que se están haciendo a nivel global. En Colombia, por ejemplo, la principal evidencia que tenemos es que tenemos zonas costeras con mayor erosión, tenemos mayor frecuencia de amenazas naturales sobre el territorio. Por ejemplo, en el año, entre el 2010 y 2011, según el dato de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, mencionaron que el 90% de las emergencias fueron reportadas por variabilidad climática, especialmente fenómenos hidroclimatológicos y inundaciones principalmente. O sea, estamos viendo que las zonas costeras cada vez están más expuestas a fenómenos naturales y que esto las hace mucho más susceptibles a los impactos que pueda tener el cambio climático sobre estas áreas. En sí,
los ecosistemas, la población y los diferentes sectores, tanto económicos como sociales, van a ser afectados por estos cambios. Lo que les mencionaba, por ejemplo, en cifras económicas, se calcularon con el fenómeno de la niña entre el 2010 y 2011, que las actividades del sector pecuario, avícola, acuícola y todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva del sector primario, se afectó en 759.000 millones de pesos. Por ejemplo, los daños en infraestructura de agua potable y saneamiento básico se afectaron en 525.000 millones de pesos. En cuanto a pérdidas del sector transporte, se evidencian de 3.4 billones de pesos por daños en infraestructura y 417.000 millones de pesos en problemas de operación. Por ejemplo, en el sector de las viviendas se afectaron 552.175 viviendas, según la cifra generada, con un costo de 2.6 billones de pesos en reconstrucción y reasentamiento. Entonces, esto nos evidencia que cada vez el tema de las amenazas naturales y los impactos que generan sobre los territorios deben ser vistos y deben ser manejados prioritariamente. ¿Por qué? Porque va a resultar mucho más costoso atender un desastre que prevenirlo. ¿Qué significa el cambio climático para Cartagena de Indias, por ejemplo? Tenemos identificados como efectos asociados al cambio climático para Cartagena aquellos relacionados con la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura terrestre, el aumento y frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Cada uno de estos amenazas naturales está generando un impacto sobre los diferentes sistemas que componen el territorio cartagenero. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar está generando un aumento de la erosión costera, inundación sobre las zonas bajas, el aumento de la temperatura terrestre está generando blanqueamiento de arrecife coralino con sus implicaciones a nivel ecosistémico y a nivel productivo en el sector pesquero, aumento en la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, por ejemplo, está generando aumento en las inundaciones, aumento en la intensidad del fenómeno de la niña y todo lo que tiene que ver con aumento de las precipitaciones. En cifras, el impacto del cambio climático al 2040 para Cartagena se espera, o según las estimaciones que se han hecho teniendo en cuenta los escenarios climáticos, se prevé que el 70% de las áreas de manglar se encuentran bajo amenaza de inundación. El 100% de las playas están por riesgo de erosión. El 18% de la pesca se vería afectado, o sea, se disminuiría el 18% de la pesca, de la productividad pesquera. El 27.1% de la población se encuentra en amenaza de inundación por subida del mar. 2.349 casos sería lo que se prevería de aumento por incidencia de enfermedades asociadas con el dengue. El 26.2% de las viviendas están en amenazas estarían en amenazas por inundaciones, incluyendo ascenso del nivel del mar. El 26% del patrimonio histórico se podría ver afectado por inundación. El 28% de la industria ya se encuentra bajo amenaza de inundación y el 35% de la infraestructura vial también se encuentra bajo amenaza. Estos serían los sectores de Cartagena que se verían más afectados por el tema de erosión. Por ejemplo, en un escenario pesimista se verían afectadas el 100% de las playas. Los sectores más afectados serían estos de acá, los que están en rojo, en color rojo y moradito, en el sector de Tierra Bomba, y es donde actualmente se evidencian los problemas de erosión. En cuanto a ascenso del nivel del mar, las áreas que se verían afectadas por inundación sería esta área aquí alrededor, las poblaciones que están ubicadas alrededor de la Ciénaga de la Virgen, acá en el sector de Boca Grande y Castillo Grande, acá en este sector de acá serían las áreas que se verían afectadas por inundación, por ascenso del nivel del mar, por la subida de 1 metro del nivel del mar. El patrimonio arquitectónico susceptible a inundación sería este sector de aquí, el que se vería afectado por el tema de inundación al 2019, según los escenarios planteados. En cuanto a infraestructura, la cantidad de infraestructura que se vería afectada se encontraría principalmente distribuido en este sector de acá, principalmente. En cuanto a los casos de dengue, las poblaciones de mayor afectación por casos de dengue son el Pozó o la Hierrera,
Blas de Lezo, San José de los Campanos, El Socorro, serían las áreas donde habría mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. La disminución de la pesca se afectaría el 34.53% de las capturas de los pescadores artesanales que están asociados a la pesca en zonas arrecifales, y el 80% de los pescadores artesanales no cuentan con otras actividades que puedan complementar su ingreso. Esa disminución por pesca está explicada principalmente por la muerte de corales y el blanqueamiento de estos, y en general serían aproximadamente 1.700 familias de pescadores artesanales las que perderían en promedio un día de trabajo por semana. En cuanto al perfil de vulnerabilidad, entonces tenemos que la zona de alta vulnerabilidad sería este sector de acá. Las de baja, sería en este sector de acá que está en rojito, le siguen orden las naranjitas y en verdecito. Entonces se puede decir que en alta el sector de La Boquilla, Tierra Bomba, Ciénaga de la Virgen, tienen altos problemas de erosión, pérdidas de playa, se afectaría la pesca, habría inundaciones por ascenso del nivel del mar, son las poblaciones de bajos ingresos y de baja cobertura en alcantarillado. El pie del cerro en Marbella, inundaciones se verían afectadas en este sector también por inundaciones por ascenso del nivel del mar. Los ingresos en esas poblaciones son de medio a altos y presentan una mayor cobertura de servicios. Aquí en el sector de Boca Grande, y Manga, las inundaciones por ascenso del nivel del mar sería su principal impacto. Sin embargo, las poblaciones que se verían afectadas por dengue estarían principalmente en este sector que ya les había mencionado. ¿Cuáles son los principales desafíos que Cartagena debe afrontar? Entonces, primero, se tienen que pensar ya en llevar a cabo acciones de gestión y adaptación a los riesgos de cambio climático a largo plazo. En esto no estamos tan atrasados, por ejemplo, con la Alcaldía de Cartagena, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, el INVEMAR, la Alianza de Clima y Desarrollo CDKN, con el apoyo también de la Cámara de Comercio, el Ministerio de Ambiente, ya se viene trabajando en la formulación del plan de adaptación para Cartagena de Indias, adaptación al cambio climático para Cartagena de Indias. Dentro de ese plan de adaptación, además de tener en cuenta lo que tiene que ver con el área urbana como tal de Cartagena, se tiene contemplado el sector insular. O sea, todo lo que tiene que ver con el archipiélago del Rosario, San Bernardo, Isla Fuerte, para ello se tiene planteado definir unos lineamientos de adaptación al cambio climático a partir de los impactos que se tienen identificados para ellos. Uno de los principales retos que se tiene con la formulación de este plan de adaptación, que además tiene que estar articulado al plan distrital de gestión de riesgo, al plan de ordenamiento territorial, tiene que estar incluido dentro de los diferentes instrumentos de planificación y gestión, llámese plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, es que requiere de recursos que deben ser asignados apropiadamente. Entonces, para eso ya se han venido identificando qué acciones se están desarrollando en Cartagena que puedan apuntar al tema de adaptación al cambio climático y que puedan estar articulados a ese plan de adaptación. Además, se viene trabajando en algo importante que es esto, el fortalecimiento institucional. Para eso, en estos momentos, se tiene una comisión interinstitucional para tratar temas de cambio climático. Bajo el concepto que se tiene de la comisión es poder guiar y direccionar la construcción de ese plan de adaptación y que se puedan definir algunas acciones específicas a realizar en tema de gobernanza, o sea, pensando en una gobernanza idónea. El tema de acceso a tecnología, el tema de inversiones en proyectos innovadores, el tema de participación y compromiso de todos los sectores de la sociedad y todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, nacional y regional tienen que ser una prioridad para Cartagena. Y estos desafíos no solo deben pensarse desde el tema de cambio climático, porque existe un vínculo entre cambio climático y desarrollo sostenible. O sea, son dos cosas que no se pueden desligar, porque el primero lo que hace es que pone barreras para el desarrollo. O sea, los impactos del cambio climático en estos momentos lo que están generando son barreras para el desarrollo. Sin embargo, a través del desarrollo sostenible,
lo que se busca es generar estrategias tanto de mitigación y adaptación. Entonces, una cosa no está desligada de la otra. Por ejemplo, algo importante es mencionar esto. Las estrategias de desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias comparten elementos comunes. Por eso es importante que todas las acciones que en estos momentos se están adelantando para Cartagena y que esto es uno de los espacios en donde se mencionan y se dicen cosas que se tienen pensadas para la ciudad, van a aportar a esa construcción del plan de adaptación al cambio climático. Porque las intervenciones o todas las acciones que se desarrollen en diferentes campos pueden generar complementariedades para ese plan de adaptación y para minimizar esos impactos del cambio climático. Algo importante con relación a los desafíos que tiene Cartagena, y es que se necesitan recursos adicionales para afrontar el tema de cambio climático. Con los recursos que se tienen en estos momentos disponibles no es suficiente. Por ejemplo, Cartagena sufre con el tema de inundaciones, necesita una solución para el tema de inundaciones. El poner en práctica, por ejemplo, el plan de drenajes requiere de una inversión muy costosa y se requiere priorizar recursos y conseguir esas fuentes de financiación. Entonces, se tiene que empezar a pensar en esta construcción del plan, de dónde saldrán esos recursos, bajo qué mecanismos se podrán utilizar esos recursos, en qué plazo se consiguen y cuándo estarán disponibles y qué se debe atender primero. Porque los impactos del cambio climático me están afectando diferentes sectores. Entonces yo tengo que empezar a priorizar cuáles son mis sectores prioritarios para poder empezar a desarrollar medidas y que sean consecuentes, que no sean medidas que yo atienda una aquí, medidas sueltas, sino que sean medidas que se puedan complementar y que puedan tener una secuencia lógica. Si mi prioridad es construir un sistema de drenajes para la ciudad, ¿cómo lo construyo? Ese sistema de drenaje debe tener consideraciones como la subida del mar, por ejemplo. No es simplemente evacuar las aguas hacia el mar, sino que esas aguas también se pueden devolver. Es pensar en que deben tener un componente ambiental, porque justo sobre esas obras se pueden establecer personas, se pueden invadir terrenos, entonces se tienen que pensar de manera integral, no simplemente pensando en el tema de inundación, sino también en todos los otros elementos que están amarrados a ese fenómeno. Esta es la portada de una cartilla o de una guía que ya está publicada, que contiene los lineamientos de adaptación al cambio climático para Cartagena de Indias. Eso se hizo durante el año, resultado de un proceso de trabajo durante el año 2010 y 2011. En estos momentos estamos trabajando ya en la construcción del plan. Esto fue un trabajo en el que participaron diferentes actores y la idea es que esto ya no sea lineamientos de adaptación, sino el plan de adaptación con su estrategia financiera y con sus proyectos priorizados y su portafolio de inversión. Muchísimas gracias por su atención. Entramos al módulo que se llama planificación y revisión. ¿Cómo prendo aquí? Qué impresionante. ¿Ya? Duro para el campesino, fíjese. Decía que entramos al módulo de planificación y revisión de la sostenibilidad. Y tendremos la intervención inmediatamente de Javier Mutón. Doctor Javier Mutón es exsecretario de Planeación del Distrito de Cartagena
y él va a hablar sobre la ciudad sostenible diseñada en el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes de desarrollo del 2001 al 2012. Solemos muchas veces ignorar que aquí llevamos años de planificación y que independientemente de deficiencias que hayan podido existir, ha habido unas líneas de conducta. Precisamente su conferencia tiene que ver con esto. El POT, entre otras cosas, cuando uno lo revisa, encuentra que este tema del cambio climático lo trata con una tremenda precisión y mucha profundidad a partir de los estudios que para la época había hecho el IDEAM. A veces subvaloramos el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y decimos que no hay, no, sí hay plan de ordenamiento territorial, lo que se está haciendo es una revisión. Entonces tiene la palabra Javier. No me avises cuando se está acabando, sino cuando falten 5 minutos, Okay. algo así para Listo. medir el tiempo. Listo. Gracias por la introducción, muy buenos días a todos y a todas. Realmente me pusieron una tarea bastante complicada, o sea, tengo que ir ahora y retroceder el cassette del tiempo. Sin embargo, las charlas anteriores sirvieron un poco para ponernos en contexto sobre lo que es el desarrollo sostenible y la ciudad. ¿O funciona o no funciona? ¿Cómo no? Ahí me descuenta un minuto. ¿Cuál? Okay. Antes de iniciar nuevamente la presentación, así me ahorro el minuto, yo soy profesor de la Universidad de Cartagena y miembro de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. Lo que exprese aquí no compromete a las instituciones que represento. Yo siempre inicio las charlas mostrando sitios en los cuales estuvieron planificados, tuvieron realmente un gran progreso, pero que a la larga, por la falta de conocimiento en lo que debería ser el desarrollo sostenible, fracasaron. Es decir, grandes sociedades en el mundo, grandes ciudades de la antigüedad que fracasaron por el simple hecho de no tener en cuenta lo que es el desarrollo sostenible. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Voy a hablar de 3 puntos. Primero, pues, sobre las políticas e instrumentos para un desarrollo sostenible en Cartagena. Segundo, la ciudad hacia un crecimiento verde, como tema de pregunta, y las propuestas y acciones que se desprenden. Ahí puedo ir acelerando porque realmente los antecesores, pues, hubo algunos tipos de propuestas que también se lanzaron. Yo me voy a anticipar. Prácticamente la hipótesis con la que parto es: lo que venimos haciendo no nos está dando resultados. O sea, tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar seriamente muchas de las cosas que nosotros, de la forma como estamos actuando y de las formas legales como estamos ordenando nuestro territorio. Aquí traje un recuento de lo que fue el diagnóstico con lo cual se planteó el POT. Como dijo Rafa, sí tenemos un plan de ordenamiento territorial, no es que no lo tengamos, sí tenemos. Y vamos a ver las bondades que tiene ese plan de ordenamiento territorial planteado. Se hablaba de una ciudad de aproximadamente 930.000 habitantes, de una tasa de poblacional en decrecimiento, pero que teníamos una tasa de crecimiento de población de desplazados de 0.8 a 44%, la segunda del país, que teníamos una cobertura de educación del 95% en básica primaria, 37% en básica secundaria, y que los estratos 4, 5 y 6 representaban a casi el 20% de la población y el resto eran los estratos bajos. ¿Qué otra cosa se tenía en ese diagnóstico? Es Cartagena antes del POT, que la cobertura del acueducto era del 88% y del alcantarillado del 76%. Que había recolección de basuras con cobertura apenas del 75%, con problemas de disposición final. No teníamos todavía asegurado el tema de la disposición final. Que el manejo de aguas pluviales es altamente deficitario y con limitada planeación. Es decir, esto fue antes del 2001. Entonces podemos ir sacando ya conclusiones de las fallas que hemos tenido nosotros de la falta de continuidad, ¿no?
¿Qué proyecciones tenía para formularse el POT de 2001-2011? Que para atender el crecimiento poblacional se requeriría un incremento de suelo urbano con un rango comprendido entre 1.700 y 2.100 hectáreas y que había un déficit de alrededor de 50.000 viviendas de interés social. Eso fue antes. Ahora vamos a ir viendo cómo ha progresado a través del tiempo. La visión del POT recoge, es decir, que no es tampoco algo nuevo y la persona que del INVEMAR hizo una presentación donde liga el desarrollo sostenible con la adaptación al cambio climático, es que en la visión es una sociedad, la ciudad se compromete o va a ser una ciudad comprometida con la conservación de su patrimonio natural, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que ya en la visión se recoge el tema de desarrollo sostenible. Y dentro de sus objetivos, porque son varios objetivos, está la integración de la dimensión ambiental al sistema construido del distrito. Y dentro de esto resalto la sustentabilidad del territorio. Es decir, que el plan de ordenamiento territorial contempla entonces aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. Además de los contenidos estructurales del POT, establece un sistema de áreas de protección y conservación de los recursos naturales. Está el Parque Nacional de Natural de Corales de Rosario, el Cerro de la Popa y Albornoz, la Ciénaga de la Virgen, sistema de caños y lagos, la Bahía de Cartagena completa, interna, ¿no? También, y el Parque Cacique Dulio en el Canal del Dique. Pero además de eso, contempla las áreas protectoras del sistema hídrico, contempla las zonas de manglar como áreas de protección, las rondas de los cuerpos de agua, ahí también incluye el tema de los arroyos y los canales que deberían tener hasta 30 metros de área para poder tener algún tipo de servicio, y está la franja de playa marítima como parte también de lo que serían esas áreas que deben ser protegidas dentro del territorio. También establece las zonas de riesgo, y hay varios riesgos que tenemos nosotros. Está la susceptibilidad a la inundación, remoción en masa, erosión costeras, riesgos tecnológicos también, yapirismo de lodos y la expansión de los suelos de tipo arcilloso. Eso se refleja en un plano muy bueno que tiene el plan de ordenamiento territorial, y es que si uno observa que realmente los últimos aconteceres en cuanto a problemas de inundación y a problemas de riesgo de remoción en masa se reflejan inmediatamente en este plano. Obviamente hay algunas situaciones nuevas que se han presentado que hace que este plano no puede ser un plano estático, tiene que haber estudios más profundos en ciertos territorios de la ciudad que podrían apuntar a poder irlo mejorando, pero ya realmente es una herramienta con la que cuenta la ciudad y se ha venido actualizando. Además, el rompecabezas o prácticamente el desarrollo de la ciudad se propone construirlo a través de unos macroproyectos, como está el Cerro de la Popa, macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen, macroproyecto de Bahía, Canal del Dique, y también contempla desde el 2001 el tema del sistema integrado de transporte masivo, como un macroproyecto que transformaría o transforma la ciudad. También a través de planes parciales se organiza, estarían los planes parciales de Lomas, Marión y Zaragozilla, Mamonal, contempla Tierra Bomba como plan parcial, pero ya sabemos que eso hasta que no, como es suelo rural no se podría. Está el Triángulo de Desarrollo Social y todos los planes parciales que tienen que ver organizados por el macroproyecto o las zonas de expansión. Es decir, que están las herramientas de gestión para poder tratar de tener un desarrollo sostenible en la ciudad. Establecen, miren estas cosas, el programa prioritario, el plan maestro de drenaje, el saneamiento ambiental de caños y lagos y el programa de vivienda de interés social. No, esos eran programas que deberían impulsarse a corto, mediano y largo plazo durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial. Algunos se han cumplido, ¿no? Otros a medias. Estos son el listado de los planes de desarrollo. No me voy a detener en cada uno de ellos porque entonces no me van a dar 20 minutos adicionales en esto. Pero, ¿qué vi yo como elemento que sí está dentro de cada uno de esos planes de desarrollo? El plan de ordenamiento territorial. Uno observa cada uno de esos planes de desarrollo y observa que ellos sí han acogido elementos de ese plan de ordenamiento territorial. Pero hay énfasis que se les ha dado a estos planes de desarrollo. Por ejemplo, en un principio era importante el sistema de caños y lagos y ya después se fue desvaneciendo a través de estos planes de desarrollo.
y va creciendo el aspecto dentro de los planes de desarrollo del tema del plan maestro de drenajes pluviales, es decir, empieza con algunos pininos en el primer plan de desarrollo y se va incrementando hasta el último plan de desarrollo. Aspectos para destacar en los planes de desarrollo, uno es el tema de la pobreza, que realmente, y ya lo mencionó Rafa en su intervención, es que realmente es un punto en el cual debemos atacar para poder ser sostenibles en la ciudad. Y el otro tema es que en el último plan de desarrollo aparece por primera vez el tema o la palabra adaptación al cambio climático. En los demás todavía no se mencionaba la palabra adaptación al cambio climático. Y estamos a espera del próximo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Cartagena tiene una demanda de suelo de 130 hectáreas al año. Y eso en una gráfica que me gusta mostrar es esta manchita, se necesitaría al año para poder ser sostenible, para poder atender esa demanda de vivienda. Pero sin embargo, como eso no es posible, entonces tenemos este problema. De 1954 en comparación al 2003, todo lo que ha crecido la población sobre la Ciénaga de la Virgen. Alguien me hizo la observación una vez que le presenté esta gráfica y me dijo, pero muestra algo más actual, y esto fue lo más actual. Eso lo podemos ver nosotros fácilmente con la herramienta de Google Earth. Cómo la población, a falta de una política clara de vivienda, pues tiende siempre a apropiarse de sitios que son de riesgo y sitios que tienen evidentemente problemas ambientales, ¿no? Que son zonas protegidas, además. Que son zonas protegidas. Y fíjense, esta es una modelación de lo que sería el Cerro de la Popa a futuro en el 2030, si no hacemos el macroproyecto del Cerro de la Popa y si no acotamos realmente cuáles son las zonas verdes de protección que necesita el Cerro de la Popa. Eso pues conduce a problemas de hacinamiento en viviendas, que ya sabemos todo lo que eso conlleva, y al mismo tiempo temas que tienen que ver con la segregación de la población y el aislamiento, inclusive aspectos sociales como el pandillismo se pueden dar debido al esquema como estamos creciendo en la ciudad. Tenemos noticias positivas y es que a pesar de las últimas notas, pues se está decreciendo la pobreza. Hay una reducción de pobreza en 13 puntos porcentuales desde el 2002 hasta el 2010 y la pobreza extrema en 3.41 porcentuales desde el 2002 al 2010. Quiere decir que de pronto en términos de lo que hace el plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo han servido para reducir realmente eso, y es una tendencia mundial. En una tendencia mundial uno puede observar que realmente la batalla a la pobreza se está ganando. No estamos cerca, pero se está ganando y se está prácticamente avanzando. Este es solamente para mostrar un punto de conflicto, o puntos de conflicto, sobre todo en el desarrollo de la visión que nosotros podemos tener como ciudad, o la visión que tenía de pronto el plan de ordenamiento territorial como ciudad a la orilla de la Ciénaga de la Virgen, y lo que impone las condiciones de desarrollo, y por eso yo llego a unas series de conclusiones sobre este aspecto. Primero, que la planeación territorial a veces se plantea como una moda política, que hay una falta de continuidad en los programas que están fijados en el plan de ordenamiento, que las acciones aisladas responden a presiones o a problemas. Parece ser que nosotros entonces no nos da espacio para planear, sino que vamos detrás apagando los incendios, vamos apagando los problemas. El POT es muy estático y a veces incongruente con la dinámica del crecimiento de la población de bajos ingresos. Es decir, no se puede atajar ese crecimiento con las mismas herramientas que están dadas en el POT, porque realmente nos damos cuenta que se ha desbordado prácticamente ese crecimiento de la población sobre los recursos hídricos de la ciudad. Hay una desintegración social por la falta de implementación de programas y proyectos que sean efectivos para los estratos bajos. Entonces, ¿qué propuestas hay? Primero, tenemos que resolver la poca experiencia que se tiene. Hay una debilidad institucional, ya la persona del INVEMAR dijo, hay que trabajar en el tema de fortalecimiento. Escasez de suelo, dificultad en el desarrollo del POT, falta de reglas claras y estigma social, ¿no?
Bueno, ahí está en pequeño, pero vamos a ver cómo cambiamos eso. Ya te explico por qué. Esto es un resultado de lo que nosotros trabajamos en la Sociedad de Ingenieros, sobre todo porque nos dimos a la tarea de ver que nosotros como profesionales también tenemos que cambiar la forma como estamos concibiendo la infraestructura. Y tenemos que ver que hay unos nuevos paradigmas y que tenemos que hablar de la integralidad de la solución. Este es un ejemplo que me gustó porque prácticamente los ingenieros se casaron. Esto es una película muy buena, no sé si algunos la han visto, La vida de Pi. Tiene una excelente fotografía, para aquellos que no se la han visto se la resumo, es un muchacho que naufraga y resulta que en el barco encuentra un tigre, está el tigre. En una escena particular de esta película, él observa el manual de sobrevivencia que tienen esos barcos o esos botes y empieza a leer el manual, que no debe tomar agua salada, que procure recoger agua lluvia, es decir, todo lo que necesita para sobrevivir en ese bote. Pero en ninguna parte del manual decía cómo sobrevivo si hay un tigre dentro del bote. Exacto. Entonces, ¿cómo hace él para sobrevivir con ese tigre dentro del bote? Y él escribe el nuevo manual, cómo sobrevivir con el tigre en el bote. Todo lo que tiene que hacer una persona, hay que hacer un cambio en esos manuales que tenemos nosotros para sobrevivir. Porque ya el tigre, aunque parezca gatico, ya lo tenemos en el bote. Hay muchas herramientas que se tienen dentro de muchas ejecutorias que se han hecho en el pasado. Hay una parte que se llama el Sistema de Gestión Ambiental Distrital, que yo pienso que de pronto se debería rescatar, donde plantean varias estrategias y que está abierto de pronto para la discusión de todos ustedes y de cualquier persona, sobre todo porque se plantea una reestructuración de la parte administrativa para atender el tema ambiental, sobre todo creando unas dependencias que atiendan realmente el tema de hábitat, el tema de ambiente y el tema de servicios públicos, que todo está atado y por eso realmente en este encuentro, en este seminario lo tenemos así de esa manera. Además, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales es necesario, no solamente debe ser atendido por alianzas público-privadas, porque si el privado se mete es porque realmente va a sacar algo. ¿Cómo así que entonces lo público no puede realizar o acometer este tipo de proyectos? Además que tienen que tener una visión completa de la intervención de un territorio, sobre todo a las márgenes o a las orillas de esos cuerpos de agua. Y hay muchas propuestas alrededor del mundo en los cuales el mismo suelo paga la obra de drenaje. Es decir, el mismo suelo valorizado paga la obra de drenaje. Ese es el mensaje que les dejo, porque en otras partes lo han hecho. Entonces, la ciudad sostenible es una ciudad que las personas participan, deciden y planifican, cuentan con un gobierno local responsable que vela por una urbanización sostenible y que ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y proteger a las personas, el patrimonio cultural y el capital económico. No podemos hacer que las cosas sigan pasando y no hay nada peor que dejar que pasen y no hacer absolutamente nada. La idea es que esto tiene que ser un aporte colectivo y que el esfuerzo de todos nosotros pues depende de que no solamente el gobierno actúe, sino que toda la ciudad responda. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Corto y sustancioso. Sí, muy sustancioso. Mientras se prepara Francisco Castillo, que va a hablarnos sobre lo que se conoce como el expediente, que es la evaluación del POT en los 11 años y qué ingredientes se requieren para la revisión. Algunos piensan que es que se elimina el viejo POT. No, se revisa y por supuesto se revitaliza con aquellas cosas que nos hicieron falta. Antes de darle la palabra, mientras organiza, en la charla mía, obviamente se quedaron muchas cosas por el tiempo que es muy escaso, pero anotaba algo muy importante, Javier,
y es que en el tema de superación de pobreza y de erradicación de pobreza, de acuerdo a los análisis internacionales, miren este dato que interesante, dice, se ha reducido la pobreza en estos 13 años más rápido que nunca en la historia. 500 millones de personas menos hoy están viviendo debajo de la línea de pobreza establecida. La línea de pobreza está establecida en 1.25 dólares día. La mortalidad infantil se ha reducido en un 30%, 3 millones de vidas de niños en comparación con el año 2000, ¿no? El paludismo se ha reducido en una cuarta parte. Y hay un dato que vale la pena tener en cuenta, mucho. Dice, 7.000 millones de personas hoy, 8.000 en el 2030. Más de la mitad vivimos en las ciudades. Hay 6.000 millones de celulares hoy en día encendidos, 6.000 millones de celulares. Eso significa que hay una revolución en la comunicación, y la comunicación es vital para la sostenibilidad, para la participación. Y un último dato a tener en cuenta. Las 1.200 millones de personas más pobres representan el 1% del consumo mundial. Y las 1.000 millones más ricos, el 72%. Ese dato se parecía al de la distribución del ingreso y el de la repartición de la tierra en Colombia hace unos 20 años. 72%, los 1.000 millones de personas, mientras 1.200 millones de pobres representan el 1%. En fin, Francisco Castillo es biólogo, tiene maestría en zonas costeras, ha venido trabajando en el tema ambiental, yo creo que desde que nació, ¿cierto? Eso ha sido una preocupación. Compartimos en una época la construcción de Damarena y de Lepa, y hace varios años está trabajando en planeación en este tema, lo que nos da la tranquilidad de poderles decir a ustedes que vamos a tener una información bastante actual y bastante jugosa. Francisco, tiene la palabra. Gracias, doctor Rafael. Un agradecimiento a la Agencia de Cooperación Española, a la directora de LEPA, la doctora María Angélica, por esta invitación y esta oportunidad que se le da a la Secretaría de Planeación de presentar uno de los temas que estamos adelantando al interior con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial. También quiero presentar excusas de parte de la doctora Dolly González, secretaria de Planeación Distrital, que por asuntos de su agencia en este momento, pues, de su misma secretaría no pudo acompañarnos. Pero aquí estamos para presentar muy concreto y muy preciso el tema de lo que nos aboca en lo que es la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en la parte específicamente de la dimensión ambiental. Este es un trabajo que hemos hecho con un grupo de profesionales que están en la Secretaría, que han sido contratados, ingenieros ambientales, industriales, economistas, en donde hemos hecho una valoración desde el documento técnico de soporte de aquel año 2001 y lo que realmente se puso en práctica en el Plan de Ordenamiento Territorial. Este es un avance del trabajo, no lo hemos concluido, yo creo que nos falta más o menos unas 6 semanas más de trabajo y lo traigo como un avance de cómo lo estamos haciendo y qué hemos encontrado hasta el momento. Para, digamos, información general, ¿qué es lo que es una revisión? Es un instrumento para actualizar, modificar o ajustar el plan de ordenamiento territorial en lo que dificulta o entorpece, digamos, los objetivos que nos han podido, digamos, cumplir en todos estos años que hemos tenido de esa hoja de ruta de planificación de la ciudad. Eso es básicamente, digamos, en términos generales lo que es la revisión. También se miran mucho lo que son los objetivos que se tienen trazados, la parte de la estructura urbana, la parte rural, como lo decía Javier anteriormente, es toda la dimensión del territorio, digamos, mirando ese plan de ordenamiento que en un momento dado trazó unos objetivos claros que hoy
a pesar de que, digamos, está, digamos, vencidos, fue un plan de ordenamiento que tuvo una visión muy clara desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, y es un tema que vamos a mirar en las conclusiones, que realmente se tuvo una visión muy interesante del tema, y que hoy en día con los planes, las normatividades ambientales que está sacando el Ministerio de Ambiente y el mismo Ministerio de Vivienda y Territorio, hoy en día se ajustan a muchas de esas escenarios que en ese momento se visualizaron con los que construyeron ese plan de ordenamiento en esa época del año 2000-2001. Nosotros hemos mirado en la Secretaría de Planeación unos plazos de la revisión, los cuales traigo como a manera de información, en donde a corto, a mediano y a largo plazo hay unas tareas que hacer. Pero una de las cosas que la Secretaría de Planeación en este momento está trabajando es mirar que lo que es el tema del expediente urbano nunca se había trabajado en forma, digamos, disciplinada. Después del 2003, cada administración debió de hacer una especie de seguimiento y evaluación al plan de ordenamiento, qué se cumplió, por qué no se ha cumplido y qué vamos a revisar y a verificar. Este documento, que esperamos tenerlo más o menos en un mes largo, es donde va a apuntar realmente la ciudad a qué le va a apostar, a qué tipo de revisión. No sino a mirar una revisión, digamos, ordinaria o una modificación excepcional sin tener en cuenta el documento de evaluación y seguimiento del plan de ordenamiento. Este es un tema muy importante que estamos haciendo en la Secretaría y esperamos que el señor alcalde, en cuestión de un mes, pueda decirle oficialmente a la ciudad cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto al tema del plan de ordenamiento territorial. En el marco legal del plan de ordenamiento tenemos el decreto que digamos, fue la génesis en la parte jurídica en el 2001, la misma ley marco, la 388, y la que establece, digamos, las revisiones en cierto marco es donde nosotros nos estamos moviendo en este momento. También estamos específicamente con lo que dice el articulado 7, que es donde dice la vigencia. Supuestamente nosotros, el año pasado, en el 2012, que empezaba un periodo de una nueva administración, en el 2012, debimos de haber empezado a hacer lo que es la revisión ordinaria del plan de ordenamiento. Esa etapa pues no se inició por las situaciones que ustedes conocieron de lo que ocurrió, pero entonces lo que estamos enfatizando es en el documento de evaluación y seguimiento a qué le vamos a apuntar. Para esos temas de comparación, la norma nos invita a hacer lo que se llama un análisis de afinidad en lo que fue el DTS y lo que fue el plan de ordenamiento. O sea, el documento técnico de soporte, que es el documento como línea base, el documento primario, el preliminar, en donde prácticamente se mostró todo el diagnóstico de la ciudad y todos los programas y los planes, ver cómo se reflejó realmente en el plan de ordenamiento y qué es lo que de allí se está cumpliendo en ese momento en lo que es el componente ambiental. Porque no solamente es, digamos, la afinidad en cada uno de los apartes que conforman el plan de ordenamiento, sino es toda la integridad del territorio en cómo se está, digamos, cumpliendo esa afinidad DTS, plan de ordenamiento. Yo en este momento estamos mostrando especialmente lo que es la parte ambiental, que es el trabajo que estamos nosotros adelantando con el equipo que yo estamos liderando. Esa metodología para realizar este análisis de afinidad del DTS y el POT se trabajó muy sencillamente teniendo como base el DTS, se miró toda la estructura, se organizó en varios grupos de trabajo, varias mesas, y empezando a mirar esto, cómo se miró y se estructuró dentro del contexto del plan de ordenamiento, en cada uno de los apartes. Entonces, de esto prácticamente se vislumbra en unas matrices que son bastante complejas, no las traje aquí, pero yo creo que si alguien de ustedes quiere mirar el detalle del trabajo, allá en Planeación, con mucho gusto podemos mostrar cómo se refleja el producto de este seguimiento matricial en cada uno de los apartes de que conforma el plan de ordenamiento y cómo fue que llegamos finalmente a algunas de las conclusiones. El proceso, básicamente la hoja de ruta es la línea base, que es el documento de soporte técnico, la formulación del plan de ordenamiento que se basó con esos DTS, y finalmente en el 2012-2013 estamos trabajando en lo que es en ese análisis de coherencia que tienen entre esos dos documentos y una revisión del cumplimiento, hasta cuándo hemos realmente cumplido el plan de ordenamiento y en qué porcentaje.
uniendo la parte ambiental, la parte urbanística, más todo lo que tiene los contenidos, para mirar realmente la ciudad de Cartagena hoy, cuál es el porcentaje real de cumplimiento del plan. Una de las cosas que decía, por ejemplo, Javier en la presentación anterior, hay muchos planes parciales que se vislumbraron y no todos están cumplidos, es más, ni siquiera se han conformado. Hay también planes parciales que en la misma situación están. Entonces son cuestiones que estamos mirando, sigue vigente esa misma visión que se trabajó en el 2001, en que hay que modificarla o si vale la pena realmente cambiar algunos de esos planes parciales porque realmente hoy por hoy no tienen ninguna aplicabilidad, o al contrario, sí forman parte y hay que, digamos, darle una mayor fortaleza por alguna normatividad o para facilidad administrativa de desarrollar los territorios. El caso, por ejemplo, de Tierrabomba es un caso que es totalmente relevante. En este momento no se puede desarrollar por la circunstancia, es una zona totalmente rural y está manejándose como una parte de expansión, la cual no puede una aplicabilidad de un plan parcial. Entonces son situaciones que tenemos que identificar cómo podemos mejorar para poder aplicar, digamos, el desarrollo. Este proceso de la revisión del documento técnico de soporte es un proceso muy que amerita una revisión muy concienzuda, ¿sí? Porque es prácticamente la matriz con la cual nosotros iniciamos a mirar y que apuntó al plan de ordenamiento. Y quiero mostrar, digamos, cómo fue el círculo del proceso. Empezamos a mirar todo lo que fueron las zonas de protección, esas que mostró Javier, prácticamente cómo fueron concebidas en el DTS, los usos del suelo, agua, el patrón de drenajes, toda la zona de riesgos, los proyectos de mitigabilidad ambiental, el tema de residuos sólidos, desarrollo de zonas de interés ambiental, todo el sistema de complejo insular y los componentes, digamos, georreferenciales y espaciales y el entorno del paisaje natural. Toda esta situación fue la que nosotros revisamos, sin dejar de lado ninguno de los contextos que fueron identificados en ese DTS. Una de las cosas que paralelamente fuimos avanzando y que no lo muestro acá y es un insumo que hemos construido, es los planes que identificó, por ejemplo, el INVEMAR, que paralelamente hemos construido, que de pronto fueron vacíos que hemos identificado en el DTS de esa época, pero hoy por hoy ya los tenemos prácticamente como un insumo técnico de soporte listo para la revisión que se venga del plan de ordenamiento. Hago precisión. Por ejemplo, el plan de gestión de riesgo de la ciudad de Cartagena, hoy por hoy lo tenemos listo. Eso fue un convenio que hicimos con el PNUD. En este momento lo que faltaría para tener, digamos, 100% el plan de gestión del riesgo es la parte complementaria, que es la cartografía actualizada de gestión de riesgo de la ciudad. Esa cartografía, afortunadamente, hoy la está desarrollando Cardique con un convenio con el EAFIT e Injominas y esperamos que eso hacia final del año o enero a más tardar tengamos la cartografía lista. Entonces, ese es un insumo supremamente importante para el plan de ordenamiento que se venga, porque sin eso la normatividad de hoy por hoy no permite ninguna modificación del plan de ordenamiento mientras no tengamos la cartografía de gestión de riesgo actualizada de la ciudad de Cartagena. El proceso lo trabajamos, lo que es el DTS en el diagnóstico, desde el componente general, el componente urbano-rural y lo mismo con sus sinónimos en la parte del plan de ordenamiento. Hicimos totalmente la parte de similitudes con cada uno de esos temas y también trabajamos cada uno de los componentes en esos ítems importantes, en el diagnóstico, la localización, las condiciones geográficas generales, la dimensión del desarrollo ambiental, la amenaza de riesgo, lo general también trabajamos la parte de estructuras de modelo territorial, los proyectos estratégicos, los anexos que tenían, digamos, ese componente, y en la parte rural y urbana, en cada uno de los ítems, identificando cada uno de los aspectos técnicos que se identificaron en cada uno de estos apartes. En productos que se generaron y que tenemos hasta ahora, digamos, en la Secretaría, tenemos el informe de análisis completo de todo lo que fue el tema y tenemos unos anexos que son varias matrices en donde se refleja el trabajo totalmente que hemos identificado. Los resultados y conclusiones que hemos tenido hasta el momento, para concretar rápidamente lo siguiente, ya que el tiempo es cortico. La parte de cambio climático, el DTS como el plan de ordenamiento lo hablan
de una forma muy tímida. Nosotros en este momento, con el plan de adaptación al cambio climático que esperamos tenerlo, si Dios quiere, en marzo del año entrante, corregimos en gran parte muchas de esas debilidades que identificamos en el DTS y en el plan de ordenamiento, en donde básicamente quedan trazados todos los objetivos, vislumbrando una ciudad prácticamente hasta el 2035 con el plan de adaptación. Lo que es el INVEMAR prácticamente va a ser la hoja de ruta de cómo Cartagena, con qué estrategias y con qué proyectos va a apuntar a lo que va a hacer adaptarse a ese cambio. La idea finalmente es 3 o 4 proyectos claves que van a quedar dentro del plan de adaptación, financiados, esperamos, para poder, digamos, aplicarlos en forma clara. Las áreas de protección y sus medidas es un proceso que vimos que se tiene muy bien identificados en el DTS, más sin embargo en el plan de ordenamiento quedó por fuera muchas partes como fueron la precisión de esas áreas de protección y lo mismo como los suelos de protección. Las zonas de riesgo quedaron muy generales, quedaron muy abiertas, las corregimos de pronto ahora con el plan de gestión del riesgo, con todo el trabajo que hicimos con las líneas base, con la comunidad y con la cartografía actualizada, creo que esa parte quedaría prácticamente subsanada. Los proyectos más proyectos y planes parciales, como le dije, es un tema que hay que trabajarlo, hay que seguir en la evaluación que estamos en este momento, hasta dónde esos planes parciales, esos macroproyectos siguen vigentes. Por ejemplo, el macroproyecto de la Bahía de Cartagena no hemos hecho nada y es una cuestión supremamente importante para la Bahía y es un tema que debe tomar otra vez importancia. Yo pienso que como resultado de las conclusiones, básicamente es que el documento, tanto el DTS como el plan de ordenamiento, tiene una coherencia importante, tiene una afinidad también, pero sin embargo hay que precisarlos a la realidad de hoy, a la normatividad de hoy, algunos, digamos, componentes específicos que tienen que trabajarse. La cota de inundación es un tema que hay que incluirlo en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Nosotros no podemos seguir sin tener una cota de inundación y tenemos que trabajar totalmente con el tema de la normatividad de la gestión de riesgo que nos lo ordena totalmente la norma. La hoja de ruta es muy claro con toda esta articulación de los planes, estamos trabajando con mucho cuidado, el Ministerio incluso nos ha dado una directriz muy clara en ese sentido, de que prácticamente Cartagena está haciendo una tarea muy conducente y muy en el camino. La semana pasada la Contraloría General de la Nación, ante casi el 80% de alcaldes y gobernadores, felicitó prácticamente a 2 ciudades como fueron Neiva y Cartagena de estar trabajando en el plan de adaptación de